Imagina. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Hoy en temporada de libros, Cristina Sánchez Andrade, La nostalgia de la mujer anfibio. Yo recreo, porque yo me invento el personaje, se llama de otra manera y es un poco una ficción a partir de esa realidad. Ten en cuenta que no habían salido de la isla nunca en la vida, prácticamente. Y las llevaron por toda Galicia, salieron en todos los periódicos y esto fue pues una conmoción muy grande para ellas. Y luego todo quedó en nada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Temporada de Libros. Gracias por acompañar esta charla sobre la escritura literaria en nuestra lengua. Soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y de Fabián Cázares en cabina de grabación, te invito a la conversación que tendré con la escritora española Cristina Sánchez Andrade sobre su novela La nostalgia de la mujer anfibio, publicada por el sello Anagrama. Un naufragio histórico ocurrido en las costas gallegas en 1921 se convierte en el disparador de esta ficción. La embarcación Santa Isabel naufraga frente a la isla gallega de Sálvora, causando la muerte de más de 200 personas en un hecho cuyo impacto le dio el nombre del Titanic gallego. Cristina Sánchez Andrade toma este hecho para recrear el mundo de las mujeres de esa isla, cuyos afanes cotidianos dependen claramente del mar. En aquel momento, mientras los hombres celebraban la llegada del Año Nuevo, las mujeres se hicieron a la mar en pequeñas embarcaciones con la intención de salvar a los sobrevivientes. Ahí aparece Lucha, el personaje central de la novela, quien vestida de novia y arrastrando su larga cabellera se encuentra frente a un náufrago desnudo, un misterioso músico inglés que marcará para siempre su vida y la de sus descendientes. En La nostalgia de la mujer anfibio, Cristina amalgama una trama cuyo pulso se encuentra entre el realismo y lo fantástico. En esta historia llena de melancolía por la vida no vivida, encontramos a varias generaciones de mujeres que se debaten entre la idealización amorosa, el deseo apasionado, el autoengaño, la culpa, los silencios y los secretos colectivos. La historia inicia en la isla Sálvora, para luego viajar a la aldea de Orguiño, en la que las supersticiones, la tradición oral y la práctica de las curanderas enriquecen este relato lleno de lirismo. Desde aqui vejo caminho que não sei a dónde vai, por lo mismo que não sei quisiera poder andar caminho branco, não sei para onde vas, mas cada vez que te vejo quisiera poderte andar, que eu penso, não sei porquê, nas vilas que correrá, nos carvalhos que os sombrean, nas fontes
pra nunca mais me atopar. Nagla Chami interpreta Camiño Branco. Indo vacindo de un lugar a otro lugar. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias. Cristina Sánchez Andrade nació en Santiago de Compostela, España, en 1968. Es escritora, crítica literaria y traductora. Cristina es licenciada en Ciencias de la Información y en Derecho por la UNED, además de haber realizado un máster en Derecho Comunitario por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado como profesora visitante en diversas universidades estadounidenses. Compagina su labor como traductora con la escritura y la coordinación de talleres de narrativa. Sánchez Andrade comenzó escribiendo relatos, algunos de ellos premiados, hasta que en 1999 publicó Las lagartijas huelen a hierba, su primera novela. Desde entonces ha publicado Bueyes y rosas dormían, Ya no pisa la tierra tu rey, novela con la que obtuvo el Premio Sor Juana Inés de Literatura en el año 2004. Luego vinieron Las inviernas, Alguien bajo los párpados, El niño que comía lana y Habitada, así como el ensayo titulado Fámulas y el libro de poesía Llenos los niños de árboles, entre otros trabajos. Su obra ha sido traducida al inglés, portugués, italiano, polaco y ruso. En 2022, Sánchez Andrade publica La nostalgia de la mujer anfibio, novela sobre la que charlaremos con ella en esta ocasión. Con mucho gusto recibo en Temporada de Libros a Cristina Sánchez Andrade. ¿Cómo estás? Bienvenida. Pues muy bien, muchas gracias. Encantada de estar con vosotros. Bueno, pues ella llega a nosotros para conversar sobre La nostalgia de la mujer anfibio, un título sumamente evocador y tiene una geografía específica. Esto no es solo producto de su imaginación, por supuesto que está allí, sino también de la propia historia de Galicia. Es este universo geográfico concreto, muy acuático, evidentemente. Y, ¿por qué no? Nos vamos justamente a 1921 y nos cuentas un poco del hecho real y luego vamos hablando de lo que hay en tu novela. Sí, pues la novela parte, como has dicho, de un hecho histórico real, que fue un naufragio. Como sabes, Galicia es tierra de naufragios, y uno de los más importantes fue el del Santa Isabel, que bueno, fue un naufragio en el que murieron 200 y pico personas y fue de tal magnitud que lo llamaron el Titanic gallego, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ocurrió justo enfrente de donde yo veraneo, donde veraneé toda mi vida, en una isla con un nombre precioso que parece hecho justo para lo que ocurrió allí, para mi novela, que se llama Sálvora. Eso no lo he cambiado ni nada, es el nombre real de la isla, ¿no? Entonces, bueno, lo bonito de esa historia y lo que cuentan todas las crónicas está, bueno, pues hay muchos recortes de periódicos que todavía se conservan.
que hablan del tema, es que salieron a la mar 3 mujeres de la isla, una se quedó en tierra, porque todos los hombres en ese momento estaban en tierra firme, que solo quedaban, porque era Navidad, solo quedaban ellas, las mujeres y los niños en la isla. Entonces, bueno, pues se lanzaron a la mar con las dornas, con las embarcaciones, y salvaron a mucha gente. Y entonces, bueno, las condecoraron, las dieron medallas, les prometieron unas rentas vitalicias que jamás llegaron. Y esa es la historia un poco del Santa Isabel. A partir de ahí yo recreo, porque yo me invento el personaje, se llama de otra manera, y es un poco pues una ficción a partir de esa realidad. Salvora, como dices, tiene un nombre muy evocador, musical, y para nosotros desde este lugar acá en México, Galicia, pues sí, es una tierra de cuentos, húmeda, bosques, unas costas de paisajes pues impensables desde nuestro Golfo Atlántico y Pacífico. Es algo muy contrastante, muy distinto, con lo que nosotros solemos relacionar, por ejemplo, pues a los cuentos clásicos europeos. Háblanos de ese universo porque es el tuyo. ¿Cómo empiezas a tejer de esto que sí ocurrió tu ficción, a construir a tus personajes, a esas mujeres, porque evidentemente el zoom lo colocas en ellas? Sí, bueno, todo mi universo narrativo parte de la tradición oral, que es un elemento muy importante en Galicia, ¿no? Y cómo esa tradición oral se transmite de generación en generación. En mi caso, muchas de las historias que están en mis libros pues partieron de mi familia, de mi abuela, de mis tías, y esta historia también en realidad, porque era una de las historias que yo escuché de pequeña. En concreto lo contaba una mujer que venía a casa a traer pescado y que había vivido cuando era pequeña en la isla de Sálvora. Entonces a mí siempre me quedó como esa historia en la cabeza y ganas de contarla. Y luego, bueno, también tenía como esa deuda también porque mis otras novelas transcurren en espacios rurales, interiores, ¿no? Y esto me apetecía que fuera pues también un homenaje al mar, al mundo de las mujeres que trabajan en el mar, pues un poco todos los oficios en torno que son tan importantes en Galicia, ¿no? Y un poco, bueno, pues lo que comentabas, todo ese universo que es un poco está entretejido pues de superstición, de mitos, de la cultura de la muerte, que también conecta mucho con la vuestra, ¿no? Del más allá. Bueno, pues un poco eso también está ahí en esta novela, ¿no? Historias para escuchar. Historias para escuchar. Continuamos. Quédate con nosotros. Estamos conversando con la autora española Cristina Sánchez Andrade. Ahora, si pensamos en qué decides recuperar de estas leyendas, de esta oralidad con la que creces, a la que perteneces, pues están, las mujeres, aunque te concentres en una protagonista, pues son ellas una especie de coro griego que están allí. Volteas de alguna manera el canon y entonces las heroínas, no es porque lo inventes, es porque es real, fueron ellas, ¿no? Normalmente, bueno, las mujeres cumplen otra función, inspiran al héroe, pero no son el héroe, no son heroínas. Acá, la verdad es que nos dijo otra cosa y tú sobre eso construyes tu relato. Sí, eso es lo que en primer término me interesaba, que las heroínas efectivamente eran mujeres, ¿no? Y lo valientes que fueron y sin tampoco hacer alarde de nada, porque en realidad ellas hicieron lo que ellas mismas decían, porque hay testimonios que todavía están por ahí en internet de ya estas mujeres muy mayores contando. Y recuerdo que una decía, bueno, yo hice lo que tenía que hacer porque, claro, o sea, se están muriendo delante de mí, veo a gente, pues yo me eché a la mar y fuimos a por ellos, ¿no? Pero bueno, en todo caso, también lo interesante es cómo se aprovecharon un poco de ellas, porque las tomaron el pelo, en el sentido de que las dieron todas esas, lo celebraron mucho y salieron en los periódicos y las llevaron
Ten en cuenta que no habían salido de la isla nunca en la vida, prácticamente. A lo mejor habían ido al pueblo de enfrente, ¿no? Nada más. Y las llevaron por toda Galicia, salieron en todos los periódicos y esto fue pues una conmoción muy grande para ellas. Y luego todo quedó en nada. No les prometieron el dinero que les dijeron que les iban a dar y encima las acusaron de haber robado pues los tesoros del barco y demás. Entonces, bueno, pues tiene ahí como esa parte un poco dramática, ¿no? La calificas, es una mujer anfibio. Son estos dos universos a los que también pertenecemos como humanos, ¿no? El mar y la tierra. Y allí se mueven estas mujeres. Quienes nacen en una isla tienen ese destino. ¿Qué es la tierra? ¿Qué nos da? ¿Qué es el agua? Y sobre todo para una persona que está en Galicia, que dices tiene un interés particular en el ámbito rural, cuando mucha literatura, la mayoría ya es urbanita, digamos, los espacios, los contextos nos conectan con estos otros ecosistemas que son las grandes ciudades. Sí, a mí siempre me ha interesado el espacio más rural, más recóndito y como te decía antes, aquí lo que hago es esa mezcla entre la tierra y el mar y por eso ahí surgió ese adjetivo de mujer anfibio porque era perfecto para ella, ¿no? Porque la gente en esa isla, que es una isla muy bonita, que se puede visitar, aunque ahora ya es patrimonio de la humanidad y es un poco más, tiene más restringido el acceso, pues es una isla preciosa que tiene unas rocas que parecen animales, que crece un líquen de color amarillo, bueno, es muy especial. Y la gente allí pues vivía, era una mezcla de lo que trabajaban, la tierra, cultivando y lo que sacaban del mar, ¿no? El mar en todos sus sentidos, o sea, no solamente pescando, sino también yendo a vender pescado, yendo a las conserveras, trabajando en, bueno, todo lo que tuviera que, siendo redera o, bueno, miles de oficios. Y bueno, siempre me interesan mucho más estos espacios que los de la ciudad, ¿no? La historia del naufragio del vapor Santa Isabel había sido enhebrada con pespuntes de mentiras, olvidos y silencios. En los periódicos se decía que cada una de las rescatadoras del Sálvora había recibido una recompensa de 18,000 reales y hasta una pensión vitalicia. También que la reunión de artesanos o que la Irmandades da Fala habían organizado colectas para ellas. Pero nada de aquello que Lucha supiera había llegado. No mucho después, toda la alegría del principio se trocó en desgracia. De la noche a la mañana, la prensa y la radio comenzaron a injuriarlas y a acusarlas de hechos muy graves. Ya nadie les daba la enhorabuena, ni las invitaba a cenar, ni las paraba por la calle para elogiarlas. Un día, Fermina, una de las heroínas que había estado en la Ribeira vendiendo pescado como todos los martes, volvió con la nariz y los ojos encarnados. Contó que en la lonja habían hecho un corrillo, que le habían tirado todo el marisco al suelo y que la habían escupido e insultado. Entre lloros, dijo que la llamaron asaltacadáveres. Y empezaron a llegar barcos a la isla. Como una ruidosa colonia de gaviotas, unos hombres desembarcaban y se acercaban a la aldea con el único fin de pegar tiros al aire y de gritar. Las palabras tesoro y caja fuerte estallaban en sus bocas nada más pisar el poblado. ¿Dónde están? Y se metían hasta el fondo de las casas, husmeando en los armarios y arrojando la ropa al suelo. ¿Dónde está el dinero que llevaban los emigrantes, las joyas, los relojes, el oro, Y miraban debajo de las camas, rajaban los colchones y volcaban el contenido de los cajones. El vapor llevaba 3 arcones con la recaudación del otoño. También varias cajas fuertes con las joyas y todo el dinero de los pasajeros de primera. ¿Dónde habéis escondido el tesoro del Santa Isabel?
Hay también un asunto que tiene que ver con las generaciones, un asunto intergeneracional entre mujeres. Me gustaría que nos hablaras un poco de esto. Sí, la novela transcurre, empieza en 1921 y es todo el siglo XX, ¿no? Entonces, la primera generación es la de la protagonista, Lucha. Tiene una hija que renuncia un poco a su vida, como también Lucha en cierta medida, ¿no? Lo que pasa es que Lucha no se puede ir. Me interesaba también un poco contar pues, las vidas de esas mujeres que están ahí aisladas, en este caso en una isla, sin posibilidad de optar por otra vida, ¿no? Pero la hija desaparece y vuelve a aparecer unos años después con una hija que ha tenido, que es la nieta de Lucha, y se la deja ahí. Entonces, Lucha se tiene que hacer cargo de ella, la tiene que cuidar. Cuando Lucha tampoco es una persona maternal ni que quiera ocuparse de ello, ¿no? Pero poco a poco esa relación empieza a crecer y creo que es una de las cosas así más tiernas, más bonitas, ¿no? Como esa relación que al principio era distante acaba creciendo y las dos acaban queriéndose, ¿no? La una a la otra. Y en este periodo temporal en el que transcurre la historia también pasan cosas a nivel político. Es decir, claro, Lucha se convierte en abuela, etcétera, pero España pasa a una democracia. Es siempre para cualquier nación un paso lleno de conflicto, ¿no? Difícil, así que me gustaría que nos platicaras, porque además estamos hablando no de Madrid, estamos hablando de Galicia y aparte estamos hablando de una comunidad todavía más pequeña. Claro, como yo empiezo contando en 1921 y ahí estoy atada a esa fecha, pues claro, según iba avanzando la novela, pues llegábamos ya pues a la época, bueno, en 1975, que fue cuando murió Franco. Yo lo he vivido, o sea, lo recuerdo, yo tenía 8 años, era muy pequeña, tengo memoria de ese momento porque fue, claro, un momento muy importante en España, ¿no? Y todos los cambios que, a pesar de que, bueno, yo como niña tampoco me enteré tanto, ¿no? Pero sí que debió ser un cambio muy grande para la gente en general, ¿no? Y las primeras elecciones generales en España. Y entonces en esa pequeña comunidad marítima, a través de las conversaciones que tienen lugar sobre todo en espacios como los lavaderos, ¿no? Que era el centro de reunión de las mujeres, pues entre ellas pues van hablando, van diciéndose a ver qué vas a votar tú, a ver cómo es esto, cómo es lo otro, ¿no? Y entonces, bueno, pues a través de los personajes voy dando un poco pie a contar también la historia de España, ¿no? Los cambios en España. Esos cambios, desde acá, desde otro lado del océano, tenemos claros, bueno, más que ese momento específico de los 70s, pues los 80s, lo que implicó la movida española, el abrir. ¿Qué eco llegó, cómo tuvo que ver y si eso aparece o no en esta generación que encamina Lucha? Bueno, aquí hay como un pequeño eco al tema de la movida, que fue un poquito después, porque eso fue más años 80, 90, ¿no? Y es que aparece un personaje muy enigmático que se hace llamar Ziggy Stardust, que es un poco, bueno, pues como sabéis, el nombre de otro nombre que tenía David Bowie, ¿no? Entonces, bueno, pues aparece este hombre con una furgoneta de colores muy estrambótica y él vestido de hecho le llaman el lagartijo porque con ropa muy ajustada y con piel de lagarto y con plataformas, es decir, me apetecía un poco esa transgresión dentro de esa pequeña comunidad que las mujeres visten de luto, los hombres siempre igual, ¿no? Con la boina, Y bueno, este personaje llega y revoluciona a todo el mundo, hombres, mujeres y demás, ¿no? Y bueno, y su presencia allí tiene que ver también con hechos del pasado, lógicamente. Ahí conecto con el tema del naufragio también. Temporada de libros. Lecturas con música de olas.
Continuamos. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. Chantal Chamberlain interpreta La Mer. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez. Continuamos conversando con la escritora gallega Cristina Sánchez Andrade. Volvemos al tema de las mujeres y este tránsito generacional, pues también tiene que ver con qué pasa con el cuerpo, cómo se envejece, ¿no? La edad pasa diferente cuando se trabaja en el campo, cuando se trabaja bajo el sol, cuando se trabaja en faenas que implican realmente un esfuerzo físico, no más allá de lo que uno pueda saber. En Galicia hay algo muy característico y es que las mujeres de aquella época llevaban absolutamente todo en la cabeza. Cargaban con el peso en la cabeza, desde el agua hasta la verdura, el pescado. Entonces, bueno, por ejemplo, Lucha está muy resentida porque siempre ha llevado el pescado en la cabeza. Y luego, aparte, ella también capturaba percebes, que esto es una labor más de hombre, porque además requiere mucha agilidad física, ¿no? Pero bueno, la pongo ahí también a hacer eso, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poco? El percebe es algo sumamente exótico. Nosotros sí comemos comida del mar, pero eso no es un producto que se genere acá. Es muy propio de la cocina gallega, de las costas de Galicia. Así cuéntanos, ¿qué son los percebes para que la gente tenga idea de lo que supone recolectarlos? Sí, el percebe pues es como una especie, es un marisco carísimo, que se toma, bueno, sobre todo en Navidad porque es tan caro que nadie se lo puede permitir, ¿no? Y aparte tiene muchas vedas y ahora mismo solo se puede atrapar en determinadas épocas, ¿no? Y es como una uñita, una especie de uña que se chupa literalmente y se saca ahí la sustancia, ¿no? Entonces, bueno,
En tiempos de lucha en la novela, cada cual podía ir y atrapar los percebes libremente, pero ahora está muy regulado, ¿no? Pero en todo caso, hay que ser, es lo que decía, tienes que tener mucha habilidad, porque no es tienes que crece sobre todo debajo de las rocas, pero las rocas que están, o sea, cubiertas por las olas, entonces es muy peligroso, es muy peligroso. De hecho, no creo que, vamos, ahora mismo tienes que tener un entrenamiento para dedicarte a eso, sí, y aún así es peligroso. Bueno, pues en este universo ya tenemos mucho más clara la imagen de esta ambientación acuática, marina y fría, ¿no? Para nosotros la costa, la playa, pensar en marisco siempre es calor, una humedad agradable. Galicia es otro lugar, es otra costa, son otras playas. ¿Dónde comienzas a tejer esta ficción sobre esta realidad? ¿Cuáles se convirtieron para ti en estos disparadores de decir, aquí hay algo sobre lo que yo voy a construir mi ficción? Bueno, yo parto un poco de la historia, ¿no? La historia del naufragio, y ese fue, digamos, el primer disparador. Lo que pasa es que esto ocurre como todas las historias que tú quieres llevar a una novela, ¿no? Las tienes que hacer de alguna manera tuyas, sangre de tu sangre, ¿no? Porque conectar con algo tuyo, ¿no? Algo tiene que tirar de ti para que te entusiasme, para dedicarle tanto tiempo. Y bueno, yo encontré esa conexión a través de pues esa frase que encabeza el libro, que es de Carl Jung, que es: la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir, ¿no? Y es ese anhelo que tiene Lucha de haber tenido otra vida, ¿no? Porque ella tiene al principio de la novela, justo cuando la noche de la tormenta, pues tiene un idilio amoroso ahí súper salvaje con un náufrago inglés al que ya no vuelve a ver más. Y ella tiene durante toda su vida como ese anhelo de volver a verle en algún momento, le escribe cartas y hay esa... Entonces, bueno, pues sería eso es un poco el hilo conductor, las vidas no vividas, ¿no? En la historia de la literatura, de pronto se nos olvida que nuestro primer contacto no son los libros, no es cuando aprendemos a leer, sino a través de la oralidad, los cuentos que nos hacen llegar nuestras abuelas, nuestros padres, las leyendas, los relatos, incluso familiares, las anécdotas que van creciendo y se van modificando, que siguen vivas. Háblanos un poco de la tradición oral gallega, de la lengua, qué tan cerca está justamente de esta actualidad y cómo atraviesa en tu relato. Sí, yo creo que es algo que tenemos en casi todas las familias, ¿no? Esas historias que se van contando una y otra vez. Y siempre suele haber en la familia alguien que es el contador, que se le da bien contar, o eso es lo ideal, ¿no? Que lo haya, ¿no? Y en un momento dado, bueno, en mi casa era mi abuela, luego mis tías también cuentan muy bien. Son gente que tiene esa capacidad de contar las historias que han escuchado y las transforman, las hacen suyas. Muchas veces hasta empiezan a inventar detalles, pero da igual, la cosa es que haya alguien que cuente, ¿no? Y los demás escuchan. Entonces, en mi caso, pues decidí empezar a tomar nota de todo eso, porque pensé que se iba a perder si no se... Y yo no soy tan buena contadora oral, pero bueno, lo puse por escrito, que es lo que sé hacer, y ahí quedan las historias. Y es una parte muy importante, claro. Y, por ejemplo, mi abuela, hablabas de la lengua, mi abuela hablaba muy bien gallego, a pesar de que ella se crió en un momento en el que hablar gallego estaba prohibido en España. En la época de Franco estaba prohibido. Estaba mal visto, ahora ya nada, por supuesto, ahora es una lengua más de las de España y los niños lo aprenden en el colegio y demás. ¿Tú lo hablas? Sí, yo lo hablo.
Yo lo hablo, pero lo he aprendido después, porque en casa no. Pero mi abuela lo aprendió en la aldea de pequeña, y entonces cuando pasaba con todas esas historias metía esas voces en gallego y era muy bonito esa mezcla, ¿no? Y era parte de la historia, de la gracia de la historia, que fuera en gallego. Por eso también mi literatura hay muchísimas palabras en gallego, ¿no? Y las estructuras y demás. Y además hay conceptos que siguen siendo intraducibles, ¿no? Que quizá ni tú misma estás conforme con si no lo escribes en gallego. Sí, incluso también eso, las estructuras, la manera de preguntar eso es algo que, bueno, pero es la riqueza también del propio universo, ¿no? Porque el que no entiende exactamente la palabra tampoco pierde por el contexto, se entera, y el que la conoce porque es gallego, pues la lee de otra manera también, ¿no? Entonces, bueno, es parte de... Es decir, que yo creo que aunque yo trufe mi narrativa con esas palabras, todo el mundo lo entiende, ¿no? No es algo que haga que no se entiendan. Había pasado mucho tiempo, pero en la memoria el aire todavía olía a algas, a hinojo y a mar. Lucha Amorodio nació en Sálvora, una diminuta isla que aún flota en el Atlántico gallego, en la bocana de la ría Aruosa, rodeada de islotes con forma de elefantes, ballenas o gigantes de huesos pedregosos. Una isla espantadiza, cercana a un cielo que desprotege a los pájaros y a un mar virgen y agitado, cuyas aguas regurgitan marineros de otras tierras. Refugio de piratas sarracenos y siempre rodeada de oscuras leyendas, nadie se atrevió a habitarla durante mucho tiempo. Tan solo a partir del siglo XVI, los vecinos de tierra adentro comenzaron a trabajar los campos y a llevar ganado. Arrancando tojos, caracoles y matorrales, los antepasados de Lucha se hicieron con un pedazo de tierra. Cavaron pozos y charcas, levantaron paredes de piedra a piedra, construyeron lavaderos, plantaron campos de maíz y desbravaron las tierras con todo tipo de árboles frutales. En las proximidades de una de las playas, allá por 1770, se construyó una fábrica de secado y salazón y una pesquería de atún. En 1921 vivían en Sálvora poco más de 50 personas agrupadas en familias que, como colonos, se dedicaban a explotar unas tierras que el Estado les arrendaba por 300 pesetas al año. Cada una de las casas llevaba el nombre familiar y todos se conocían. Estaba la de los padres de Obdulio, el niño nariz violeta, que luego se haría gaitero, la de la Coja y la de Benito, que de muy mozo emigró para vender puntillas y encajes en Cuba. La casa de Teresa, madre natural de Jesusa, colindaba con la de Chencha y Ramonita, las gemelas solteras, la del cura que atendía con esmero a todos sus feligreses, en especial a Belizardo, el niño ciego de los garabullos. Tampoco estaba lejos. Al fondo del poblado se encontraban las casas de la familia de Manuel, la de Lucha, que vivía con su madre y sus hermanos, y alguna que otra más, como la de Fermina y Cipriana. Eran todas de piedra y estaban situadas en semicírculo, dejando espacio en el medio para el ganado y los utensilios. Tenían una única habitación, con una cama en cada esquina en la que transcurría toda la vida. Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos.
Y regresamos a la charla con la escritora gallega Cristina Sánchez Andrade. Háblanos de esto, estamos hablando de la memoria también, de los recuerdos que están en el propio título, la nostalgia. ¿Qué de la nostalgia de Cristina también por esa infancia perdida, por esos recuerdos en la isla, por esos veranos aparecen? ¿Y qué tan importante es justamente apelar a ella? Claro, el tema de la memoria, de los recuerdos y demás es muy interesante porque un poco el planteamiento que hay en la novela es el cómo vamos construyendo nuestro propio pasado, nuestra memoria, a partir de los recuerdos que nosotros queremos escoger, ¿no? En realidad nuestra vida no es la que vivimos, sino la que escogemos para tener como recuerdo, ¿no? Porque muchas cosas desagradables las borramos, si podemos, claro, hay veces que no se puede. Y eso está ahí también, ¿no? Porque además otra cosa importante en la novela es que los personajes han perdido la memoria. Y a través de este personaje, Ziggy Stardust que llega, empiezan a recordar escuchando música, curiosamente, porque la música es un conector con la memoria muy importante, ¿no? La música crea unas emociones que despiertan recuerdos y que ayudan de hecho se utiliza como terapia muchas veces para el Alzheimer. Y entonces, bueno, pues la memoria es algo que atraviesa el libro de arriba a abajo, es otro de los temas importantes. No hay escritura, sino hay una lectura. A quien escribe está leyendo todo el tiempo, buscando eso que se ha dicho, esa potencia que tiene el lenguaje. Háblanos un poco de la literatura gallega, háblanos un poco de los autores gallegos que a lo mejor no nos suenan tanto, pero que vale la pena buscar. Creo que siempre es los libros y los autores siempre son puentes para llegar a otras creaciones. Sí, por supuesto. Yo pienso que, mira, ahora aquí en la feria, en la FIL, por ejemplo, he ido a buscar un libro que me habían recomendado, que es sobre mujeres latinoamericanas que en el boom fueron un poco olvidadas, ¿no? Y con los autores gallegos ocurre esto, no solamente con las mujeres, por supuesto, también con los hombres, que hay muchos autores muy buenísimos, un poco en esta línea de tradición oral, que recogen toda la cultura popular gallega, que muchos de ellos ni siquiera fueron traducidos, ¿no? Ángel Fole, Rafael Dieste, bueno, luego está Cunqueiro, que es más conocido, Fernández Flórez, bueno, luego otro no tan que todavía sigue vivo, Méndez Ferrín, es otro autor que me encanta, que son autores colosales que han pasado un poquito desapercibidos, ¿no? Realmente. Y para mí ha sido una gozada leerlos, ¿no? Y sigo leyéndolos, ¿no? Porque se conocen de autores gallegos, pues siempre se habla de Valle Inclán, de Cela, de Pardo Bazán, pero no son los únicos, ¿no? ¿Qué ocupa ahora, Cristina? ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué tienes en proceso? ¿Qué te interesa seguir compartiendo con nosotros tus lectores? Pues mira, ahora a finales de enero va a salir mi nueva novela, que está basada también en una leyenda gallega. Se llama Habitada y es la historia de una mujer habitada por un hombre, en concreto por un clérigo. Y como está habitada, pues empieza a hablar con voz de hombre, sabe de liturgias, de filosofías y demás. Y es la historia de esta mujer. Era un náufrago y estaba desnudo. Era un náufrago y estaba desnudo. Era un náufrago y estaba desnudo.
De bruces contra el suelo, por los orificios de la nariz le brotaban algas, por las orejas asomaban cangrejos y por la boca la gelatina de una medusa. Exhalaba un tufo verde y la piel criaba mejillones. A la altura de sus piernas yacía también un elegante sombrero de copa. Lucha se acercó con gran esfuerzo y le dio la vuelta. Al ver su sexo colosal y abatido, reculó. El hombre movía los labios. Sin despegar la vista del suelo, ella le habló. ¿Está usted bien, señor? Tiritaba de frío y no pudo contestar. Tenía los cabellos muy rubios y en el iris de los ojos manchas oscuras, trozos de mar o de cielo. ¿Se cayó del barco? El hombre asintió. Parecía que quería hablar, pero las palabras tropezaban con algo viscoso en la boca. ¡Ay, espere que lo ayudo! Lucha le arrancó los mejillones y las conchitas adheridos a la piel. Le desenredó las algas de los cabellos y le limpió el cuerpo de arenas. Por último, le sacó la medusa de la boca. ¿Es usted un criminal? No, contestó aliviado. ¿Uno de esos emigrantes que van a hacer las Américas? Él la miró desconcertado. No entiendo. Hablé más despacio. No entendía, pero no importaba. Todo era piel, fluidos, olor. Ella apuntó al cajón de donde había salido el tintineo. ¿Y eso de ahí? Es una caja de música. Siguió limpiándolo y una fragancia indescriptible se propagó a su alrededor. Nunca había olido la joven nada tan sublime. La piel del náufrago era tan fresca como la brisa marina, el sebo de sus cabellos tan dulce como el aceite de nuez. Su sexo olía a leche y sus pies a limón, y la combinación de todo ello producía un perfume tan rico y penetrante que por un momento sintió cómo una burbuja de luz se rompía en su cerebro. La nostalgia de la mujer anfibio. Fragmento. Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestra invitada, la escritora y traductora española Cristina Sánchez Andrade, con quien charlamos sobre su novela La nostalgia de la mujer anfibio, publicada por la editorial Anagrama. Te invito a que cada viernes en punto de las 12 del día nos acompañes en nuevas conversaciones. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate con nosotros. También puedes descargar nuestro podcast en Spotify. Síguenos. Únete a este animado grupo de lectores. A mí me encuentras en Instagram como veronica.pres con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas. Soy palma que en la brisa le baila solo a la mar, porque con tu caricia sé que no puedo contar. Si llega la cigüita para en mi rama cantar, abro mi ventanita, con ella salgo a volar. Vuelan fotografías por mi cabeza y en blanco y negro, mi corazón ahogándose, cuestionándome, tú te quiero. Tanto que me decía que me quería, dulce veneno. La confusión quemándome, remendándome tu deseo. Soy palma que en la brisa le baila solo a la mar, porque de tu regazo sé que no puedo arrimar. Si una mariposita viene a mi patio a pasear, juego con su
sus alitas, con ellas salgo a volar. Bailan fotografías por mi cabeza y en blanco y negro. Mi corazón ahogándose, cuestionándome, tú te quiero. Tanto que me decía que me quería, dulce veneno. La confusión quemándome, remendándome tu deseo. Vicente García interpreta A la mar. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.